refiere este término multipasiones? Y quiero decirte que yo lo escuché por primera vez de una mujer que yo admiro muchísimo, que se llama Marie Forleo. Y bueno, ella es una coach, es una comunicadora, es entrevistadora, tiene su propia empresa. Y fue la primera persona que yo escuché usar este término para referirse a ella misma y me encantó desde que lo vi porque fue como la primera vez que encontré justamente una palabra para describir una parte mía, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer es muy famosa en Estados Unidos, sobre todo. Y bueno, ella ha hecho videos de yoga, videos de aeróbics, videos de hip hop, luego se pasó a toda esta parte del desarrollo personal, hace entrevistas, tiene un canal de YouTube gigantesco, tiene una escuela de negocios, o sea, digamos que se ha diversificado mucho. Y ella habla mucho de sus inicios, de cómo fue para ella difícil encontrar exactamente qué era lo que quería. Ella por muchos años fue bailarina, pero siempre dijo, es que yo siempre me gustó el coaching y yo decía, pero ¿cómo puedo como compaginar estas dos partes mías? O sea, cuando empezó a hacer coaching decía ella, bueno, ¿cómo la gente va a confiar en mí si tengo 20 y tantos años, si soy bailarina de profesión? O sea, como todo esto, ¿no? Y habla mucho sobre eso, sobre el ser multipasiones, sobre el ir encontrando tu camino y sobre cómo, a fin de cuentas, todas estas habilidades que vamos acumulando en el camino, digámoslo así, al final te van sirviendo para todo esto nuevo que vas construyendo. Entonces, fue la primera vez que yo escuché este término multipasiones. Como te digo, me encantó porque dije, ¡ah! Eso soy yo, ¿no? Ya te he contado que yo también he pasado por muchas carreras. Mis papás y mi familia no me dejarán mentir que me cambié 6 veces de licenciatura en la universidad, cosa que no me hace muy orgullosa, pero al mismo tiempo creo que lo volvería a hacer de la misma forma. El punto es que toda mi vida he luchado con esta parte de decir, tengo miles de intereses. Muchos de estos intereses aparentemente no tienen como hilo conductor, ¿no? No tienen como algo que los una. Y entonces este ha sido un problema, o bueno, algo que creía un problema, que ya vamos a hablar de eso, pero una situación muy particular en mi vida que ha traído muchas cosas positivas y negativas. Y hoy por eso quería hablar de esto, porque pienso yo que entre más evolucionamos como sociedad, y también vamos a hablar de esto, un poquito de historia, más tendemos hacia esta parte de los multipasiones, del tener muchos intereses y sobre todo de la oportunidad de explorar todos esos intereses. Y bueno, quiero comenzar justamente con el Renacimiento, porque realmente ahí comenzó esto de los multipasiones. Y yo encontré en mi investigación un término que la verdad es que nunca había escuchado, que son los polímatas, y este término es la polimatía, que en griego significa aprender mucho. Y bueno, en esta época del Renacimiento y obviamente un poquito antes, habían como estas personas llamadas eruditos, un término que a mí me fascina, que encontré, que es Homo universalis, que literalmente significa humano universal. Y finalmente lo que ahora determinamos, ¿no? Como ahora reconocemos a estas personas que se les conoce como hombres del Renacimiento. Que bueno, yo voy a usar el término humanos por esto de los géneros y todo eso, pero me gusta más esta parte como humano del Renacimiento, humano de espíritu universal. Y bueno, comenzó en el Renacimiento porque recordemos que fue una época muy importante para el desarrollo humanista. Y justamente dentro de estas líneas humanistas era el reconocimiento de las capacidades infinitas e ilimitadas del ser humano. Por lo tanto, como se creía que el ser humano era ilimitado en su capacidad intelectual, ilimitado en su capacidad de aprender, de evolucionar, de conocer al universo, se les empujaba a las personas a
conocer de todo, a aprender de todo, a no limitarse, porque justamente también recordemos que en la época antigua todavía había mucho esta concepción de que todo está interrelacionado, no había como tanta especialización, la especialización justo vino después, no había toda esta separación, digamos, entre la biología y la química y la bioquímica y no sé cuánto. O sea, simplemente eran como las ciencias naturales, ¿no? Las ciencias humanas y la política incluso se conectaba con la oratoria y el lenguaje y hasta la poesía y todo estaba como muy interconectado. Por lo tanto, vemos al principal exponente, Leonardo da Vinci, que todos conocemos. Yo recuerdo cuando comencé a aprender sobre él, se me hacía de verdad tan maravilloso el imaginarme a un personaje que, bueno, yo lo conocí principalmente como artista plástico, como pintor, pero cuando veía, por ejemplo, sus ilustraciones y todo, se me hacía maravilloso sus dibujos de ingeniería, de las máquinas que él inventaba, y justo como que echaba a volar mi imaginación el poder diseñar el mundo a tu alrededor y el no tener como esas limitaciones, el decir, o sea, sí puedo pintar esto que me imagino, pero también lo puedo crear en la vida real, ¿no? Como un objeto y puedo esculpir y puedo diseñar una máquina y puedo conocer al mundo, ¿no? Y compartir ese mundo que conozco a través de mis dibujos con otras personas, etcétera, etcétera. Se me hacía de verdad increíble y me inspiró en muchos, muchos aspectos. Galileo Galilei era otro de estos polímatas, ¿no? Que de verdad se desarrolló en muchísimos campos, lo conocemos de nuevo por sus avances astronómicos, pero realmente se desenvolvió en muchos campos de las ciencias de ese momento, igual que Leonardo da Vinci. Y, por ejemplo, actualmente, o más, digamos, de historia reciente, podemos hablar de John Lennon, por ejemplo, ¿no? Que fue compositor, que fue músico, que de hecho tocaba varios instrumentos, que también escribía, ¿no? Escribía de poesía, hizo artes plásticas junto con Yoko Ono. Y actualmente, ya te conté que yo soy súper fan de la Fórmula 1, la verdad es que admiro mucho, por ejemplo, a Lewis Hamilton, que aparte de ser uno de los mejores pilotos de la historia reciente de la Fórmula 1, pues se ha dedicado también a muchos otros temas, ¿no? Está súper metido en todos estos temas ideológicos, políticos, ¿no? Sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre todo esto, tiene fundaciones, le encanta la moda, ¿no? Y se mete tanto a diseñar como a probar diferentes cosas, ¿no? A experimentar. Entonces, se me hace como una persona súper polifacética en este sentido y me gusta mucho porque sobre todo en este concepto común de los deportes, ¿no? Que dices, pues, ¿qué tiene que ver los deportes con la moda? Absolutamente nada, o con la política, y resulta que, pues, se puede combinar. Entonces, bueno, vemos que esto del ser multipasiones tiene una larga historia que de hecho en cierto periodo de la historia fue no solo bien visto, sino promovido a nivel cultural, ¿no? A nivel estado, a nivel sociedad como tal. Era súper promovido, era súper importante que la gente se abriera a diferentes campos, que pudiera conocer de muchas cosas, que no tuviera límites en cuanto a lo que se quería dedicar, a lo que quería explorar, a lo que quería saber, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora nos encontramos con un panorama bastante distinto y ahorita vamos a hablar de en qué momento cambió. Por último, para esta primera parte, quiero tocar un tema que para mí también es fundamental. Quiero hacer esta diferenciación entre tener muchos intereses, tener de verdad muchas pasiones, el sentirte atraído hacia muchos temas, ¿no? Y hacia muchas disciplinas, y el sobresalir en distintas disciplinas, el sobresalir en distintos temas, en distintos campos,
que creo que son dos cosas diferentes. Creo que son pocas las personas que tienen realmente la posibilidad de explorar distintos campos realmente a nivel profesional y más aún de sobresalir en distintos campos, ¿no? Sobre todo la gente famosa que ahorita hablábamos, por ejemplo, de John Lennon y de Lewis Hamilton, tienen estas posibilidades de explorar distintos campos que por sus conexiones a lo mejor les es más fácil entrar a un campo, ¿no? Que si ya soy famoso, un famoso actor, a lo mejor me es más fácil diseñar mi línea de ropa porque ya tengo dinero, porque ya tengo conexiones, porque la gente ya me conoce, a lo mejor la gente me va a comprar mucho más fácil, etcétera, que una persona que evidentemente no es famosa y que dice, bueno, yo quisiera ser diseñador y quisiera ser cantante y quisiera ser escritor, ¿no? A veces nos es mucho más difícil entrar a ciertos campos, más aún si hablamos, por ejemplo, de las humanidades y las ciencias, ¿no? Nos es más difícil entrar a distintos campos cuando obviamente no tenemos los recursos, ¿no? De dinero, de conexiones, de fama, o de, digamos, ciertas facilidades para entrar a un campo particular. Eso creo que hay que tenerlo claro. Por otra parte, estamos todas estas personas que tenemos múltiples pasiones, que de verdad nos interesan muchos temas y que digamos que estamos en clase media, clase baja, cosas así, digamos que no tenemos acceso a estos recursos, ¿no? De conexiones, incluso de dinero para invertir en ciertos negocios, de tiempo a lo mejor para sentarte a escribir un libro por muchas ideas que tengas, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí hay que también tomar en cuenta eso, que podemos ser multipasiones y que el ser multipasiones, digamos que es un poco más fácil cuando tienes dinero y fama que cuando no los tienes, ¿no? Creo que hay que decirlo. Y bueno, cuando no tenemos, digamos, todos estos recursos, a veces esto de ser multipasiones se puede tornar en una carga pesada porque nos es difícil concentrarnos, nos es difícil enfocarnos en un proyecto, llevarlo sobre todo a buen término, porque aparte todo hay que hacerlo uno mismo. ¿No? No puedes así como delegar tu línea de ropa así de, pues me antoja esto y yo doy la idea y pues que lo haga alguien, ¿no? Cuando uno es solopreneur, ¿no? Que ahorita también está de moda este término que me encanta, ¿no? Que viene de entrepreneur, ¿no? Empresario y, bueno, o emprendedor y pues que eres tú solo, ¿no? Entonces, cuando uno es solopreneur, pues es un poquito también más difícil aterrizar y traer a la realidad todos estos proyectos y todas estas ideas que se nos ocurren todo el tiempo. Entonces, también creo que es importante decirlo. Y bueno, que el ser multipasiones no te garantiza el éxito en muchos campos necesariamente, pero que también es cierto que el ser un especialista tampoco necesariamente te va a garantizar el éxito, ¿no? Creo que depende de muchas cosas. Y bueno, quería hacer como un poco este paréntesis para diferenciar el hecho de ser multipasiones y el hecho de sobresalir en diferentes disciplinas que no necesariamente son iguales. Gracias por mirar el video, cuéntame qué opinas en los comentarios y me ayudas muchísimo dándole like al video, suscribiéndote al canal y compartiéndolo con más personas. Nos vemos pronto.